Bueno, buenas tardes. Eh, Estamos comenzando nuestro primer encuentro de cirujanos de hombro y codo de Argentina. Queremos agradecer la participación del doctor José Silverberg y del doctor Fernando Valero, que vienen como invitados internacionales, del doctor César Ruiz, que viene como disertante invitado nacional. Eh, los invito a que en el chat, los que estén siguiendo por Zoom, vayan poniendo los lugares desde los cuales nos acompañan. Esto se generó a partir del sistema de crear los servicios afiliados a la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Queremos formar una red de servicios de cirugía de hombro y codo con fines educativos por los proyectos que se están desarrollando desde la asociación. Y en ese sentido, entonces, hemos tenido muy buena repercusión. En pocas semanas, más de 30 servicios han buscado la posibilidad de acompañarnos. Ahí veo que está escribiendo la doctora Claudia Ihlenfeld de Formosa, que es en el norte de Argentina. Pero también para hacerlo realmente tomando todo el territorio del país, tenemos la suerte que nos acompañe, y le agradezco mucho al doctor Hugo Crisnejo, junto con su señora, que está en una base antártica, en la base Esperanza, que está en la península antártica, y realmente nos da la posibilidad. Creo que nunca se ha hecho, a pesar de los cientos de webinars que ha habido en estos meses, con la participación de colegas que estén en la Antártida. Muchas gracias, doctor Crisnejo. Quisiera aprovechar su participación para que nos cuente un poquito cómo es la rutina, cuál es la temperatura y cómo es la práctica de nuestra profesión en un lugar tan alejado. Bueno, buenas tardes y antes que nada agradecer su invitación a formar parte junto a la comunidad médica de este primer encuentro. Entonces, además de estar muy agradecido, les cuento también que nosotros, tanto mi esposa como yo, somos los médicos de la base Antártica Conjunta Esperanza y tenemos el privilegio de ser por segundo año consecutivo los médicos de esta base. Aquí nuestra experiencia ha sido muy buena, afortunadamente hasta el día de hoy. Nuestro día se organiza principalmente con actividades que son comunes y que, digamos, abarca a todo el personal militar y civil que habita en la base. Y por otro lado, en tanto a la parte médica, nuestra práctica profesional se concentra principalmente en la atención primaria de la salud. La base Esperanza es la única que, además de tener adultos, tiene niños invernando. Entonces, nuestra atención médica está destinada a los adultos y a los pacientes pediátricos. Si bien no hemos tenido que lamentar accidentes graves, la consulta más frecuente que tenemos nosotros aquí, tanto en el año 2019 como en el año 2020, es la atención traumatológica, ¿no? A pesar de que se extreman las medidas de seguridad laboral y todas las medidas tendientes a minimizar los accidentes en el trabajo, siempre ocurren accidentes leves, por supuesto, pero que incluyen o afectan a la parte traumatológica. Así que bueno, eso ha sido una de las cosas más frecuentes. Tenemos traumatismo, caídas de propia altura, a veces lesiones en manos, principalmente relacionado a lo que es las tareas acá, ¿no? Y que el personal que lleva a cabo tareas en estos lugares lo hace en condiciones de temperatura que muchas veces no es lo que uno conoce en el continente americano, ¿no? Es decir, temperaturas muy bajas, a veces se trabaja con vientos de muchas velocidades, o sea, de unas velocidades muy elevadas. Entonces todo hace a que el ejercicio, digamos, de la tarea habitual se vea modificada, ¿no? Y bueno, en esas condiciones muchas veces ocurren los accidentes laborales. Entonces, bueno, como dije, ha sido muy buena la experiencia durante todo este año y bueno, muy contento de poder contarles un poquito acerca de nuestro trabajo. Bien. Hace muchos años escuché
a hablar a un antártico y él decía que la Antártida era como la novia fea. Uno está enamoradísimo y no sabe por qué. ¿Qué es lo que enamora de la Antártida? Bueno, la verdad que no había escuchado la expresión, pero sí es muy sabia la acotación, ¿no? Muchas veces uno no entiende qué es lo que tanto atrae de este lugar, pero la verdad es que se comparte el trabajo, se comparten los momentos libres, se comparten los festejos, se crean buenas relaciones entre colegas, entre compañeros de trabajo y se van generando vínculos durante todo el año que hacen de que sea atractiva y ameno el trabajo en estas latitudes, ¿no? Uno aprende a tomar ventaja del tiempo, ¿no? Saber aprovecharlo en distintas actividades. Podemos, además de llevar a cabo nuestra profesión, también concentrarnos en hacer actividades que son atractivas, ¿no? Bueno, uno compartiendo por ahí con gente que no conoce tanto al principio, durante todo el año se van generando buenas relaciones entre las personas y hace, ¿no? que llevemos a cabo nuestra profesión en lugares muy, muy lindos como es esto, ¿no? Bien, si me permite, le voy a hacer una pregunta a su esposa. Doctora, ¿cómo es la sensación de vivir ese doble rol de esposa y de médica? Y bueno, la verdad que nosotros siempre hablamos que ha servido mucho esta experiencia para conocernos más, porque la vida común, digamos, la vida de médicos en el continente es muy diferente. Había semanas en las que cada uno trabajaba o entraba de guardia. Bueno, yo soy especialista en medicina interna y mi esposo es terapista, así que a veces trabajando en el mismo hospital no nos veíamos. Entonces, hemos aprovechado mucho el tiempo acá y bueno, y en la práctica habitual compartimos, digamos, el trabajo, tomamos decisiones en conjunto, hacemos un buen equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero agradecerles por su testimonio, quiero agradecerles por estar ahí por nosotros. Les mando un gran abrazo. Bueno, bueno, igualmente para ustedes, muchísimas gracias por hacernos parte de este primer encuentro. Les deseamos mucho éxito y que realmente sea fructífero para todos. Muchas gracias. Los invito a quedarse o a partir cuando necesiten. No conozco cuál es la rutina de ustedes y tampoco queremos aburrirlos con cirugía de hombro porque esto va a ser muy específico. Entonces, muchas gracias y es muy probable que tengamos otra oportunidad de que estén con nosotros. Perfecto, cómo no, entonces así será. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar de la Antártida a Madrid y tenemos al doctor José Silverberg, que es un argentino que vive en Madrid y nos acompaña. Es muy exitoso en Madrid, sabemos que está haciendo grandes cosas. José, bienvenido y todo tuyo. Muchas gracias, Dani. Comparto la charla. No quiero empezar sin antes agradecerte la amable invitación, igual que a la Sociedad de Hombro y Codo, y seguir estimulándote para que sigas con este tipo de eventos que nos ayuda a enriquecer tanto en lo personal como en la parte quirúrgica. Gracias, José. A vos. Yo quiero comentarles nuestra experiencia en defectos óseos glenoideos, ya no tan que lo tenemos, creo, que ya lo tenemos bastante claro en defectos mayores, entre el 20 y el 25% de la superficie, sino qué hacemos en aquellas lesiones que pueden ser entre el 5, 7% y el 15%, en pacientes que pueden ser deportistas o de alta demanda. Bueno, esta es nuestra experiencia. Estamos hace unos años, este es el tercer año consecutivo que vamos utilizando esta técnica. Es una técnica de aumentación glenoidea
creo que está mal definida como tope óseo, sino que es aumentación glenoidea para reconstruir la superficie, con cresta ilíaca autóloga. Empezamos haciéndola con cresta ilíaca de banco de tejido, que tenemos la gran oportunidad de poder hacerlo, pero cambiando por la incidencia de reabsorción, hemos continuado con lo de cresta ilíaca autóloga. Esto viene, y creo que nos pasará a todos los cirujanos de hombro, es que estábamos muy preocupados qué nos pasaba con los defectos óseos, tanto en la cabeza como a nivel de la superficie glenoidea. Ese por un lado. Y por otro lado, también creo que con los resultados clínicos y los resultados biomecánicos que estamos teniendo, aún en pequeños defectos, pero si solamente abocamos el tratamiento a reparación de partes blandas, veíamos que los resultados clínicos, los resultados biomecánicos, realmente eran pobres. A partir de ahí, yo creo que fue el boom del desarrollo de esta técnica. No es una técnica nueva, es una técnica que lleva más de 100 años. Han sido modificaciones en el tipo de injerto o conformación de injerto, en el tipo de osteosíntesis o fijación de lo mismo. La experiencia nuestra es cuando utilizamos aumentación glenoidea con injerto de cresta ilíaca, fundamentalmente en pacientes en que no son estos recidivantes crónicos, en defectos medianos, entre el 10 y el 20%, pero quiero ser realista, y ese 10 y 20% que teníamos de déficit glenoideo, hoy lo estamos haciendo en gente que tiene alta demanda y que no nos vemos, seguramente que con el resultado de hoy de una reparación cápsulo-labral nos sentiríamos un poquito inseguros. Entonces, hemos aumentado esa indicación a pacientes también hoy de alta demanda laboral y alta demanda deportiva. En aquellas, incluso en un principio empezamos con no pacientes crónicos, o sea, con un gran número de luxaciones. Hoy ya somos capaces de poder extenderla más, incluso en aquellos pacientes en que van a tener tantas luxaciones como déficit capsular anterior, en el que le asociamos la aumentación con el subescapular, haciendo tenodesis del subescapular. Un poquito sobre la técnica, es en la misma entrada que la reparación de Banker. Hacemos el primer punto de tracción que nos enseñó Pascal Boileau. La técnica es utilización de una guía por vía posterior, que tiene que ser lo paralelo a la glena. Esta nos permite utilizar son dos cánulas con agujas cánulas que nos permiten hacer el paso de botones, fijación cortical, tanto por vía anterior como por vía posterior del injerto. Les voy a plantear un poco, a nuestro ver, cuáles son las características de esta técnica. Creo que es fundamental, y como lo hacemos habitualmente, y creo que se hace habitualmente, el punto de tracción inferior, que no solo me permite transformarse en un punto de tracción indirecta para hacer el anclaje a posterior, sino que nos va a permitir movilizar el labrum. Acuérdense que vamos a colocar el injerto, y eso nos va a permitir una libertad de movimiento al colocar nuestro injerto. Lo más importante es conseguir una superficie. Yo creo que este es el verdadero objetivo de esta técnica, es incrementar la superficie de contacto a nivel glenoideo, un punto en el que el anclaje tiene que ir sobre la glena nativa, y a posteriori hacemos, como habitualmente hace, una reparación cápsulo-labral en el que transformamos el injerto en extra articular. Pequeños detalles de la técnica. Creo que es lo mismo que utilizamos, ¿no? El portal posterior, a partir del portal posterior, que tiene una técnica, una guía particular en la que utiliza, es como si fuese los caños de escopeta, en el cual tiene
el paso de las cánulas con aguja de Kisser es por vía posterior, por lo tanto la incisión tiene que ser paralela a la glena y medial a la misma, que habitualmente es 1 centímetro y medio de lo que es el portal habitual posterior. Tiene una característica que la guía, si la han visto en la técnica, tiene un gancho, por lo tanto tiene que estar, para introducirla, tiene que estar paralela a la glena, y a posteriori, cuando vamos a ir sobre el defecto, la voy a girar 90 grados para evitar compromiso del cartílago. Una vez que está la guía en el defecto anterior, tenemos que asegurarnos que esté justo en el defecto. Una característica de esta técnica, que yo creo que también es uno de los puntos importantes y creo que de menor comorbilidad, es que va a ser a través del intervalo de los rotadores. O sea que no voy a generar ninguna afectación sobre el subescapular. Hay pequeños detalles que puedo utilizar o no la cánula que trae específicamente la casa que comercializa, la técnica que utilizamos. Eso depende un poco del manejo en un principio. En principio utilizamos la cánula, es una cánula metálica, muy larga, que nos facilitaba en un principio, pero hoy creo que con el vapor, aumentando el intervalo de rotadores, es mucho más sencillo colocar un grasper con el injerto que utilizando la cánula, o por lo menos esta es nuestra experiencia. La característica del taco va a ser de 2 centímetros de longitud por 0,8 por 0,8, eso significa en profundidad y en ancho. Hay un pequeño detalle en el que, para no perdernos intraarticularmente, marcamos cuál es en el taco, cuál es la zona sur o la zona norte, o la zona distal y la zona proximal, o la cara articular o la cara que va a estar en la parte del cuello. Un detalle muy importante, si se acuerdan, porque yo voy a hacer tracción de ese injerto desde adelante hacia atrás, con esta fijación bicortical, lo que tenemos que marcar realmente es que la perforación sea en el reborde cortical de la cresta superior, no de la tabla externa ni de la tabla interna, porque generaríamos algún problema que alguna vez nos pasó al principio de la técnica, por no entrar en el detalle, que uno, cuando va a hacer tracción o compresión, no tenemos la fijación tricortical y podemos fragmentar el injerto. Las guías tienen que estar, un pequeño detalle sobre el defecto a nivel, el defecto glenoideo, tiene que estar justo el ras. Si se fijaron al principio del vídeo, estaban muy salidas, esto la retiramos un poco, porque a la hora de traccionar la sutura no generemos algún problema con las mismas. Y para fijarlo, usamos el nudo Nisa, pero que a su vez tiene un tensor para hacer compresión del fragmento de tricortical con el fragmento huésped. En mi opinión, vemos ventajas y desventajas. La ventaja me parece que es una reconstrucción anatómica sobre una técnica que habitualmente utilizamos, la reparación capsulolabrar. La característica que lo vamos a hacer a través del intervalo rotador, por lo tanto no tocamos el subescapular, nos va a ayudar a mantener o a incrementar el arco de superficie sin tocar o transponer, por ejemplo, la coracoides, manteniendo el arco acromial, y lo que nos va a permitir, en nuestra experiencia también, no solamente en los defectos glenoideos, que creo que es Princeps, sino también en aquellas lesiones que son bipolares, o sea que compromete mucho la superficie de contacto con el defecto cefálico. La desventaja, claramente, si vamos a utilizar cresta autóloga, es la morbilidad que generamos en la zona dadora y la curva de aprendizaje, que suele ser un poquito más larga. ¿Qué tenemos hoy en la bibliografía? Globalmente, para no marearlos, esto es desde antaño hasta algunas publicaciones recientes, hasta el 2018. Es una técnica válida, es una técnica que creo que para estos tipos de lesiones puede ser una muy buena alternativa, pero que no sigue exenta de complicaciones.
En la tasa de recurrencia tenemos datos desde el 0 al 22%, y en alguna, sobre todo cuando valoramos a nuestros pacientes si van a tener defectos en los componentes de rotación externa, rotación interna, en estos no se valoró, en todos estos estudios no se valoró la rotación interna, pero sí se valoró el déficit de rotación externa, que tampoco es significativo a otras técnicas que hemos utilizado. Sí quiero hacerles participar con este estudio que me parece que es muy bueno, una sistemática de trabajo, ahora publicada en el 2020, en las cuales se hacen una serie de estudios y van por criterios de inclusión y exclusión, se quedan con nueve estudios de nivel 1, 2 y 3, en los cuales tenemos 261 pacientes con una media joven, como habitualmente son las lesiones, con un seguimiento hasta 40 meses, en lo que valoran, según el criterio científico de selección, en moderado, la calidad de los trabajos, pero lo importante es transmitirle estos, que hablamos como recién, lo estamos vendiendo como una panacea, y yo creo que es una técnica valiosa, pero siempre puede haber complicaciones, y es saberlas también tener en cuenta. La tasa de reoperaciones, ya lo comentaremos por algún momento, es o por inestabilidad o por defectos, por impeachment, o porque lo he dejado medial o lateral al taco, o por rotura del taco o por reabsorción, o incluso, como hay en osteolisis, más algún problema con el tipo de osteosíntesis que utilizamos. En conclusión, este trabajo, ellos creen que con todos los estudios que ellos valoraron, parece ser que la técnica es una técnica válida, pero que, ojo, a 4 años de seguimiento, por lo que ellos creen que tenemos que afinar muchísimo más y tenemos que mejorar en nuestra calidad de valoración de estudios y claramente con seguimientos a más largo plazo. También ellos, acuérdense de que esto era una systematic review, pero solamente de cresta ilíaca, es aportación de injerto glenoideo con cresta ilíaca. No hace estudios comparativos con otras técnicas. Mensajes para llevar a casa, si me lo permiten, es, hoy teniendo en cuenta el gran compromiso de partes óseas que tenemos en luxaciones recidivantes y los resultados pobres solamente cuando vamos a utilizar en forma aislada la reparación de Bankart, creo que esto sería una oportunidad para poder utilizarla. Habitualmente empezamos con unos defectos muy medibles, que eran entre el 10 y el 20%. Hoy lo extendemos para aquellos pacientes e incluso de alta demanda o alta demanda laboral o deportiva, sin defectos óseos. Con respecto a la técnica en sí, creo que es una técnica anatómica porque nos permite aumentar la base de sustentación glenoidea el injerto atraviesa el intervalo de rotadores, en el cual en ningún momento tocamos el subescapular, salvo que tuviésemos que asociarle la aumentación capsular en los déficits de cápsula anterior-inferior con la tenodesis. Nos permite asociar o valorar las lesiones que podemos encontrar y permitir una reparación cápsulo-labral habitual, como la técnica de Bankart, para transformarlo extraarticular. A priori, en nuestro seguimiento, que tenemos 34 meses de seguimiento, tenemos unos resultados muy buenos, alentadores, aunque vuelvo a insistir en ello, la curva de aprendizaje es un poquito más larga, como cualquier técnica compleja, en la que utilizamos la técnica asociada a la parte artroscópica, y creo que también tenemos que ser autocríticos, en la que necesitamos estudios con más peso, con mayor calidad y claramente con seguimientos, y no quedarnos con eso, sino también, si pudiésemos hacerlo, con estudios, con técnicas que hemos utilizado hasta la fecha, y valorar cuál es la diferencia. La diferencia no solamente a la hora clínica, sino también valorar cuáles son las tasas de complicaciones
por la propia técnica o por el material que vamos a utilizar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José. Muy claro, muy concreto y muy interesante lo que acabas de presentar. Hay algunas preguntas. Aprovecho y te hago una. Es decir, ustedes preservan el subescapular, pero entran a través del intervalo de los rotadores. Sabemos que el intervalo de los rotadores tiene un rol importante en la estabilidad del sentido inferior y posterior. ¿Hacen algún gesto sobre el intervalo de los rotadores? Habitualmente, en un principio, como desarrollamos la técnica de Héctor de Taberna no toca el intervalo de rotadores. Nosotros en pacientes jóvenes con cierta laxitud, no, al finalizar, que no te lleva demasiado tiempo, haces el cierre de intervalo con puntos ciegos extraarticulares, ¿sí? Solamente en los casos de hiperlaxitud. No hemos tenido problemas en pacientes, vuelvo a insistir, con buena calidad de tejidos y con no hiperlaxitud o hiperlaxitud previa, ¿no? Generalizada, no hemos tenido problemas simplemente en hacer la técnica más el banco. Bien. Hay una pregunta de Mariano Parisi. ¿Cómo medís el tamaño del injerto o de qué medida suele ser el injerto? Si serviría hacer digamos, una impresión 3D del defecto para tallar el injerto. Sería espectacular, y es espectacular. Ahora, la tendencia es que lo hagamos, ¿no? Con impresoras 3D. Creo que eso también nos ayuda muchísimo a la planificación, pero esta suele ser con la técnica de la fijación cortical. Son 2 botones de vía anterior y 2 botones de vía posterior, o sea que no te permite mucha variabilidad en el tamaño, porque si no, o es en desmedro de la fragilidad de tu injerto o complicaciones a la hora de hacer introducir el injerto a través del intervalo de los rotadores. Entonces, como estándar, suele ser, pero esto les explico un pequeño detalle tonto técnico, suele ser de 2 centímetros de longitud. Si yo voy a la cresta justamente por detrás de la espina, suele ser mucho menos estrecha. Entonces también nos ayuda a que sea más fácil pasarlo, pero que nos da también el espesor, no ideal, pero el espesor que no nos ayude, que no nos complique a la hora de la fijación. Suele ser 2 de longitud por 0,8 de profundidad, o lo que quieras darle, pero habitualmente va a ser en desmedro de la velocidad técnica. Con 0,8 ya estás incrementando casi un 14, entre un 7 y un 14% la superficie glenoidea, o sea que más que suficiente, el pequeño detalle de la técnica, acuérdense que el botón hacemos una perforación de 2,8. Entonces, si yo quiero hacer punto equidistante entre lo que es el borde superior y el borde inferior, no me permite mucho juego intermedio, son 5 milímetros, 6 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero sobredimensionar el injerto, está bien, pero es un problema a la hora de manipular el injerto. Si lo voy a hacer menor, sacrifico a la hora de fijación y puedo tener algún problema de fijación, que lo hemos tenido al principio. José, hay una ¿Hacer pregunta. una pregunta, Dani? Perdóname, sí, hago una más que tengo acá de la licenciada Burgos. ¿En cuánto tiempo se comienza con la movilidad activa? Habitualmente nosotros, ese fue un gran descubrimiento nuestro. El descubrimiento nuestro es que, como la técnica de reparación de Bankart, empezamos con movimientos pendulares, circulares al día siguiente, pero somos muy restrictivos y empezamos con movimientos realmente activos a partir de la 7ª semana. Con la reparación, con el aumento glenoideo, estamos empezando a la 3ª semana. Estos son los últimos 22 casos que lo estamos iconografiando, porque esto es una sensación mía, hay que valorarlo realmente objetiva, si eso tiene una ventaja. Y la ventaja a corto plazo de que hemos tenido en estos pacientes es la recuperación de la rotación externa y de la rotación interna de estos pacientes, sin desmedro de la inestabilidad y tampoco en la hora de fijación, o sea que no hemos tenido ni fallo en osteolisis o fijación del injerto, empezando con una recuperación precoz. Bien. Juan Martín.
Hola, buenas noches a todos. Gracias, José. Muy buena la presentación. Te quería preguntar respecto al... fue claro la indicación tuya en defectos de 10 al 20. ¿Tenés en cuenta o indicás en alguna otra situación, por ejemplo, en lesiones bipolares, off-track con menos defecto glenoideo, o en ciertas actividades, como muchos están indicando, la taller, deporte de contacto o colisión? Y en segundo término, mencionaste la tenodesis con el subescapular. ¿En qué caso, si podés repetirlo, lo haces? Muchas gracias, Juan. Fantásticas las preguntas. En principio, como todos, éramos muy autocríticos, muy tangentes en la indicación, y a medida que vas manejando la técnica, que nos ha pasado a todos y nos va a pasar a todos con todo este tipo de técnicas, éramos entre el 10 y el 20%. Solamente con defecto glenoideo, no enganche de heel surge. Hoy, aunque yo tenga, hoy te digo mi experiencia después de estos 36, 37 casos, con con seguimiento bueno, porque esto también es importante, ser autocrítico con la propia demanda y técnica que vas desarrollando. Me parece que pacientes jóvenes con alta demanda de deporte o laboral, pues ya tenemos también esto, hoy me parece que yo la extiendo. Hoy extendemos esa indicación, aunque no tengamos un defecto importante ni a nivel glenoideo ni a nivel de heel surge. No sé si te terminé de responder por menos la primera parte. La segunda parte, solamente, como lo hacíamos siempre, solamente vamos a hacer aumentación con el subescapular cuando creo que la calidad capsular o realmente la veo y es un defecto importante en el que tengo, o la calidad de tejido es malo para transformar ese injerto en extraarticular. Bien. Gracias. Responde la pregunta también que hacía Nazareno Pivas. César, última pregunta y respuesta rápida para que no se haga muy tarde. Sí. Dale, muchas gracias. Una cosa técnica que me quedó duda. Cuando pones el injerto, ¿cómo fijás las partes blandas anteriores? ¿Utilizás parte de las mismas suturas? ¿Lo dejás pasado antes? ¿Ponés arpones sobre el injerto que pusiste? ¿O ya lo dejás de alguna forma? No me quedó claro eso cuando tenés que reparar la báncara anterior que hablas. Ok, perfecto. Muy buena pregunta también. El primer detalle técnico que nos ayuda a la cuestión del paso del injerto del intervalo y colocarlo en el cuello anterior es utilizar el punto de tracción. Yo uso, por escuela, utilizo el paso indirecto para la reparación de banca. Entonces, el primer punto que hago, lo reparo, lo paso y lo voy a rescatar por el portal anteromedial. Ese punto de tracción, según el movimiento que yo tenga, me permite que yo separe lo que corresponde al defecto del cuello de la aplicatura cápsula labral que he hecho. Eso me permite hacer ese pequeño juego para entrar con el injerto. La reparación o los anclajes, estamos utilizando anclajes solamente con sutura, todo sutura, y lo hacemos sobre la glena originaria, no sobre el injerto. Acuérdense, estamos todos preconizando de que estamos felices, contentísimos con la fijación, pero no tocamos el injerto tricortical. O sea que la fijación mía es bicortical, con 2 botones adelante y 2 botones atrás, pero mi injerto no lo toco. Yo hago solamente compresión entre los 2 fragmentos, pero la reparación de banca la hago sobre la glena. Para también transformar ese injerto, que es solamente hueso, para que no haga contacto directo, para hacerlo extraarticular. ¿Sí? Eso es lo que me permite la reparación de banca. Perfecto, José. Realmente es un tema apasionante el de la inestabilidad glenohumeral. Daría para seguir hablando mucho, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima porque tenemos más disertantes, pero desde ya es un tema interesantísimo. El uso de la cresta, a mí me gusta mucho, los casos que los he utilizado a cielo abierto. Podríamos discutir si usar la báncara abierta no extiende un poco más la indicación de las partes blandas, que también creo que es un tema interesante, pero lo vamos a dejar para la próxima y contamos con vos para la próxima vez. Ya sabes, encantado. Para mí es un honor. José, muchas gracias. De alguna manera sentimos
también que el equipo y el servicio de la Universidad de Navarra es un servicio afiliado o relacionado con la Sociedad Argentina Hombro y Codo. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a pasar a otro gran amigo que es el doctor Fernando Valero desde México. También quiero aprovechar para saludar al doctor Pablo Rotela, que nos saluda desde Tucumán, a la doctora Romina Díaz desde Venezuela. Fernando, alguien me dijo una vez que en México la historia de la cirugía de hombro se dividía en antes y después de Fernando Valero. Bueno, eso es seguro un buen amigo, definitivamente. Pues lo que pasa es que como muchos de nosotros que tenemos los años, la cirugía de hombro y del codo en nuestros países estaba muy en pañales hace 25, 30 años. Y fue cuando tuvimos oportunidad de llegar nosotros y pues bueno, unas décadas después aquí estamos platicando y planeando otras cosas y divirtiéndonos con lo que tanto nos gusta hacer. Muy bien. Adelante, bueno, Fernando, somos todo oídos. Bueno, pues Daniel tuvo a fin encargarme que platicara sobre la prótesis reversa, pero más haciendo reflexiones que exagerada ciencia. En lo particular, a mí me gusta mezclar las dos cosas y decir que no se puede una sin la otra. Todos conocemos esto, todos conocemos las indicaciones, todos sabemos cuándo se pone una prótesis reversa, y esta es la manera como comenzó y la mejor indicación de la prótesis reversa, que es en el desgarro del mango masivo. Hoy esta es la indicación de la prótesis reversa. Diría aquel Batman de los años en que yo estaba en la primaria, tortas y retortas, Batman, ¿qué pasó con esto? Porque originalmente solamente las dos que están en verde y el desgarro masivo eran las indicaciones y después surgió todo esto. Todas las que ustedes ven, más las que esta semana se publiquen como nuevas indicaciones. Y la más nueva de estas es, este es el ejemplo clásico del desgarro masivo del mango rotador, es la indicación clásica, pero ahora tenemos la que se ha llamado la funcional, que es aquel desgarro irreparable, pero que no tiene artropatía. Otra nueva indicación para poner prótesis reversa. ¿Estamos en la reversomanía? Pues en los reportes de los Estados Unidos, en 2011 se ponía 33%, en el 14 el 46%, el año pasado llegaron a 70%, todavía no tenemos datos para saber este año dónde andan. Y si todavía nos queda duda, de 1983 artículos publicados con estos parámetros, 1828 se han publicado en los últimos 10 años acerca de la prótesis reversa. ¿Acaso Paul Gramont soñó que esto iba a pasar? Paul Gramont hizo o decretó los principios que debe tener la prótesis reversa, que son estos 4. La medialización del centro de rotación, mejorar la tensión del deltoides, la estabilización intrínseca del constructo, esto es, un centro de rotación que de manera constante estuviera en contacto con inserto y funcionara, que no hubiera varios centros de rotación, esos que aprendimos y que nos decían los libros de Capanghi, un solo centro de rotación. Y un sistema protésico semi-constreñido, semi-restringido, con un amplio rango de movimiento. Bueno, eso se cumplía con la Delta 3, definitivamente. Y debe de cumplirse prácticamente con todo. Sin embargo, ¿qué les parece esto? 50% de complicaciones en Estados Unidos en un artículo que está en prensa ahorita. 50%. Cruzando entre 8 y 13%. Algo está pasando. Algo está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? En una encuesta de pasillo, como digo yo, sin ningún tipo de rigor metodológico, un par de amigos y yo nos dimos a la tarea de hacer estas 4 preguntas, cada uno a 10 colegas que hacen cirugía de hombro. Total, fueron 30 pacientes. La primera pregunta, ¿ha realizado una artroplasia total de hombro en el último año? La tercera parte dijo que no. Un 20% dijo que más de una, más de 5. ¿Ha colocado un implante reverso? El 50% dijo que sí. Quiere decir que un porcentaje importante, la único tipo de prótesis que puso
en el año es una reversa. Si nos acordamos de The New Kids in the Block, ese artículo de esa carta al editor de Charles Rockwood, pues estamos viendo que ese era uno de sus grandes temores. ¿Dónde se entrenó para colocar el implante reverso? El 50% dijo que con las casas comerciales, talleres en hueso seco. ¿De acuerdo? ¿Conocen los términos medialización, lateralización, offset, notching, vástago, inlay? 33% dijo, no los conozco. Empezamos a entender por qué tenemos 50% de complicaciones de este lado del Atlántico. ¿Qué hay detrás? Bueno, pues una mercadotecnia muy importante, las redes sociales. Yo no sé ustedes, pero del grupo que tengo, de lo que más veo que publican mis queridos colegas son fotos de sus cirugías. Creo que eso es en todo el mundo. Y de repente, buscando muchos likes, y de repente uno dice, pues esto parece más de una competencia. Pero esto no puede ser el resultado de una prótesis hoy, en México, cuando tenemos ya nosotros de ponerla en México 15 años poniendo prótesis reversa, donde sí hay centros de entrenamiento para prepararse como cirujanos de hombro. Aquí podíamos criticar varias cosas. Se supone que entendió que había que hacer un til inferior. Este til inferior no tiene 10 grados ni aquí ni en ningún lado, está más de 10 grados, ¿de acuerdo? Y podíamos hablar que el tornillo no se dirigió a la base de la coracoides, etc. Estos son el tipo de detalles que no nos deben de pasar y que nos explican ese tipo de complicaciones. Y tal vez la esencia está en que los conceptos son los que no se conocen o no se dominan. Pinzamiento. El pinzamiento, y todo el mundo piensa inmediatamente en notching. Pero ojo, el notching no nada más existe como nos lo platicaron, como todo el mundo le han dicho o comentado. El notching se da prácticamente de manera periférica. Estos son los 3 puntos en los que con mayor frecuencia se encuentra. El número 1, el inferomedial, que es el notching clásico. El número 2, que es el que se da contra la coracoides, y el 3, que se da contra el acromio. Y aquí tiene mucho que ver los nuevos diseños, la habilidad de la colocación del implante, la selección del tamaño, la existencia o no de plataforma del implante que hayamos seleccionado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues retirar todos los osteofitos para que no haya algunos de esos tipos de implantes, poner un inserto en varo de ángulo abierto, aplicar la técnica del til inferior con la metaglena inferior, desplazarla 2.5 centímetros, un glenoides lateralizado grande. El balance de tejidos. Qué difícil es hablar de balance de tejidos. No tenemos los parámetros que se tienen en la rodilla, no tenemos parámetros que se tienen en la cadera ni en el codo. Es más difícil. Pero la realidad es que si queda insuficiente, se luxa. Y si queda muy apretada, el paciente va a tener dolor neuropático. ¿Por qué? Porque lo sobrediastalizamos. Ahí está el problema. Y mucho de lo que se reporta y se le critica a la prótesis reversa, en estos trabajos que revisamos para esta charla, es el hecho de la neuritis cubital o de algunos otros tipos de lesiones mucho más importantes, no nada más esta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evaluar mejor los tejidos, darnos cuenta de qué músculos nos van a ayudar para el balance de tejidos y cuáles no, evaluar el balance de los antagonistas. Y algo que es muy importante y que como muchas cosas nos pasan, que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, es que nosotros ya no tocamos ni el deltoides, que así se nos enseñó que había que tocar el deltoides, ni tocamos el tendón conjunto. Nosotros vemos la facilidad con la que se reduce o no se reduce. Y dependiendo de esa facilidad con la que se reduce o no se reduce, es el inserto que seleccionamos al final. Claro, siempre tocamos el tendón conjunto ya que pusimos y seleccionamos el inserto, nada más para corroborar. Pero no es de primera instancia eso, sino es la facilidad con la que se reduce. Recientemente, el grupo de la Clínica Mayo lo publica como uno de los parámetros de mejor opción para establecer el balance de tejidos. El arco de movimiento, pues va a ser el resultado de los anteriores. Definitivamente, si tenemos un buen balance de tejidos, si no tenemos pinzamiento, definitivamente el paciente va a tener un arco de movimiento, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que debemos de estar en el equilibrio. Si para evitar el pinzamiento, si excedemos las capacidades de los tejidos, el paciente va a tener dolor neuropático. Y si lo hacemos al revés, el paciente se va a luxar. Entonces,
tenemos que conocer bien esos conceptos. Lateralización. Lo que se lateraliza es el centro de rotación. Ahora, en inglés, los términos se confunden, pero hay que hacer mucho énfasis en que la lateralización es del centro de rotación. Esto se lo podemos hacer de diferentes formas. En el caso del diseño de Gramont, pues con la BioRCA, y los otros diseños nos permiten poner una metaglena sobrepuesta, que sería un tipo de metaglena online, que de esa manera sobre ella se pone la glenosfera, y entonces eso nos da una lateralización del centro de rotación. El offset es lo que le pasa al húmero, y hay que recordar que el offset tiene el húmero tiene dos offsets, un lateral y un anteroposterior, con tendencia a ser posterior, y eso es lo que debemos de recordar. Y no hablar del offset en la glenoides ni de lateralización en el húmero. Y esto es importante porque esa es muchas de las causas que los estudios biomecánicos, por la confusión de ideas, han demostrado que de repente se tienen pacientes con lateralizaciones de 20 y tantos milímetros que obviamente terminan en una fractura de acromio. No significan lo mismo, definitivamente no significan lo mismo, y hay que precisarlo. Y estos son los ejemplos. Ustedes ven, en el lado izquierdo de la pantalla tienen el diseño Gramont. Eso es la medialización del centro de rotación. Y luego tienen las tres opciones que les da para la lateralización, pero jamás el centro de rotación vuelve a su lugar natural. Por eso es que se lateraliza a partir de la medialización. No es que se lateralice el centro nativo de la glenoides, es un error de concepción. Y abajo, para los que dicen que en los online no se puede, si en los online también se puede hacer el diseño original y seguir con los principios de Gramont. Y hablando de online e inline, para que nos entendamos, estos son, el de la izquierda es el diseño Gramont, es un diseño inline que se le critica el hecho que sacrifica mucho hueso, definitivamente, ¿de acuerdo? Pero tenemos el online que supuestamente preserva más hueso, y con un nuevo diseño que presentó Laderman, lo tenemos que ese mismo diseño en online puede dar un high offset o un low offset que nos permiten medializar el offset o lateralizar el offset, términos con los que no comulgo, pero que ellos así los manejan. El ángulo que deben de tener, muchos han dicho que si el 155 es el culpable de todo, que si 135 es mejor porque es más anatómico. La verdad es que es una mezcla de todo. Podemos tener un corte en el cuello de 135 grados y una compensación con el inserto que le lleva realmente a 145, 143 grados. Y eso ha ido demostrando que eso es más estable, ¿sí?, que cualquier otro tipo de opción. Y luego revisamos y entramos a las conclusiones que, pues todos sabemos que necesitamos lateralizar el centro de rotación y necesitamos tener un mejor offset, pero todavía no sabemos cuál es el ideal. En lo que nos hemos puesto de acuerdo es en que el offset, cuando se hace en BioRCA, debe ser de menos de 10 milímetros, porque además la mayor parte de los diseños que son tipo Gramont, el poste de su metaglena es de 15 milímetros, y por lo menos tenemos que tener 5 milímetros dentro de la glenoides nativa para que pueda funcionar bien. ¿De acuerdo? Tampoco nada más es hacerlo por hacerlo. Los diseños. Pareciera que en la medicina, como en muchas cosas, todo lo viejo hay que desecharlo y no funciona. Entonces todo tiene que ser online, todo tiene que haber mucho offset en el húmero. Este trabajo es muy interesante porque termina poniendo las cosas en su lugar. El problema es que no tenemos la funcionalidad que deseamos y que podemos obtener con el diseño Gramont. Es cierto, se puede optimizar dando un poquito de lateralización al centro de rotación, y esto va a ser un mejor funcionamiento del deltoides. El deltoides cuadrado no funciona, aparte que cosméticamente a las mujeres no les gusta, ¿de acuerdo? Y vaya que las mujeres se quejan, al menos en mi consulta se quejan mucho aquellas pacientes que les pusimos la delta 3 y antes de que empezamos a hacer BioRCA no les gustaban los hombros cuadrados. Pero lo que hay que entender es que los diseños online, los diseños con high offset, los diseños con un offset incrementado, producen fracturas, y fracturas severas del acromion y de la espina. Y eso es algo que
tenemos que considerar para no irnos con el movimiento y cambiar, porque hay que cambiar, porque ya el coche ya tiene 4 años y se acabó el arrendamiento y vamos por un coche nuevo. Mucha gente no entiende por qué es necesario hacer las transferencias tendinosas cuando se hace prótesis. Este es un ejemplo, es un estudio muy bueno sobre la repercusión biológica del cambio de la filosofía del movimiento en la prótesis reversa, que en resumidas cuentas, el cuadro tiene 2 cuadros, infraespinoso, teres menor y PD es deltoides posterior. Miren qué alto se ve, ¿verdad? Qué bonito se ve el funcionamiento del deltoides posterior, que además ayuda a la rotación externa. Pero miren las unidades en la parte de las yes, vean cómo están las unidades y compárenlas con las del infraespinoso y el redondo. Y cuando ponemos las unidades en las que se mide estos últimos 2 en el deltoides posterior, vemos que es insignificante la potencia del deltoides posterior. Así que cuando tengamos una lesión importante que abarque el redondo, que llegue hasta el redondo menor, o tengamos un redondo menor que tiene un lag sign positivo, o Hornblower, como le quieran decir, ese paciente es un buen candidato a una transferencia de dorsal, ¿de acuerdo? En un solo tiempo, en la misma cirugía. Pero es por esta razón, no es por el capricho del médico. Hablábamos del notching. Bueno, estos son los ejemplos de notching que hay, así se presenta. Pero la idea de esta diapositiva es ubicarnos en que no todo, porque todo el mundo dice, es que mi sistema no produce ningún tipo de notching. Bueno, vean, todos producen notching en algún momento del movimiento. Todos, ¿de acuerdo? Ya sea por contacto nada más, por punto de contacto, o sea por fricción franca, ¿de acuerdo? Todos lo producen. Entonces, tenemos que ser prudentes. ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues esto se evita haciendo una técnica depurada. Con todo lo que habíamos platicado antes, con eso se hace. Y entonces vamos a evitar que esto se presente. Un problema serio es que se habla de la velocidad. Creo que la velocidad es la que ayuda mucho a muchas de las complicaciones que tenemos con la prótesis. Hay que ir poquito a poquito ganando velocidad. El dilema de reparar el subescapular o no. Aquí podríamos dividirnos a lo mejor en la audiencia entre los que sí y los que no. La verdad es que la opción de hacer lo que nos ofrece, menor riesgo de inestabilidad de luxación, sobre todo si usamos un abordaje deltopectoral, y si tenemos un implante totalmente medializado, un diseño Grammont. Se supone que mejora la rotación interna, la verdad es que no es tan importante, y los seguimientos a largo plazo solamente son en algunas series, ¿sí? Más hacia el continente americano que hacia Europa, los reportes, donde se habla de este tipo de problema. Entonces, habría que ser puntuales en ellos. Y la razón para no hacerlo es que limita la elevación y la rotación. ¿Sí? Es un antagonista de un deltoides de por sí pobre y de un mango rotador posterior empobrecido por cierto grado de atrofia. Alarga el tiempo quirúrgico, la protección posquirúrgica es mayor, favorece el notching coracoideo y no hay un rango preciso de cicatrización si es que se repara. ¿Cuál es mi postura ante eso? Y lo que yo sugiero es que individualicen cada caso, qué implante están usando, qué tipo de paciente, qué rotación, qué edad, qué género, qué calidad ósea, qué porcentaje de degeneración grasa tiene. Eso es esencial. Y al final hay diferencia entre los vástagos on-line y los in-line. Miren, es poca tal vez en la rotación externa es donde mayor diferencia hay y algo en la aducción. Pero en general los resultados son muy similares, son buenos sistemas y más que nada depende de la preferencia del cirujano y de los desarrollos y de los cambios que se van viendo. Todavía no hay una razón de peso para poder cambiar. Este artículo es el que les comentaba yo. A mí me gusta mucho este artículo porque mucho de lo que hago yo rutinariamente pues es lo que ellos pusieron. Eso habla mal de mí por no haber escrito algo al respecto, pero bueno, pues la realidad es que ese grupo es un grupo que es muy inquieto y publica mucho. ¿De acuerdo? Las 3 cosas que aquí les comento, uno es primero la lateralización. Ellos trabajan más con la lateralización, prefieren la lateralización del centro de rotación, más que modificar mucho el offset. No tienen una preferencia del ángulo cervical, a menos, sobre todo, de manera preferente, más es con el sistema con el que estén trabajando en su momento. Y esto es lo que les comentaba ya a ustedes.
esta parte de si es fácil o no la reducción cuando se va a corregir la dislocación durante el transoperatorio. Se ha criticado en los pacientes, decía yo, el último aladeo de la moda, el desgarro masivo sin artropatía. Si realmente el que sea funcional es algo que lo afecta. En este trabajo de los factores de riesgo, se establece, estos son los factores de riesgo: el conflicto laboral, la lesión neurológica, los antecedentes de falla de la cirugía y la elevación activa menos de 60 y elevación activa por arriba de 90 grados. Pero el mismo Mark Franklin confiesa que él en sus series no ha tenido ningún problema, a pesar de que ha trabajado con pacientes que tienen más de 90 grados y menos de 60 años. Es algo que necesita estudiarse más para ver si de veras eso es una realidad. Esto es algo muy importante desde el punto de vista técnico, porque es un error que se sigue cometiendo. No se evalúan bien las glenoides y las metaglenas se ponen viendo nunca se alcanza el TIL y se quedan viendo hacia arriba. Es un excelente trabajo, los invito a que lo revisen de Boileau. Es un truco genial, es un concepto muy simple, pero eso nos va a ayudar a que tengamos mejores prótesis. La robótica, la planeación, la realidad aumentada y todo. Bueno, la tecnología siempre es buena, la tecnología siempre nos apoya. Pero la reflexión final de esto es que este es un trabajo en el que se habla de que un grupo altamente calificado de ingenieros hace la planeación de una cirugía y se las ofrece a los cirujanos. Y los cirujanos concluyen al final que estas son las características: tiene que ser anatomía normal, no muy complicada, útil en algunos casos, y 3 de los autores que están firmando el trabajo tienen conflicto de interés con la casa comercial que hace el trabajo. Bueno. Pero abajo les pongo dos trabajos, uno de cadera y uno de rodilla. No crean que se fugaron, que se me entrometieron, tiene una razón de ser. 10 años después de usar la alta tecnología para resolver el problema de colocación del acetábulo y los cortes en la prótesis total de rodilla, 10 años después, los resultados son iguales que si los pone un cirujano, como los ha puesto siempre. Es un poquito para reflexionar y no encarecer nuestra práctica cotidianamente. ¿Sí? Espero haberlos hecho pensar, porque de eso se trata. La reflexión es un acto en el cual nos ponemos a pensar. Gracias. Gracias a vos, Fernando. Sin lugar a dudas nos has hecho pensar y nos has demostrado la gran cantidad de variables que tiene este tema. Por un lado, hay otro amigo de México que hace una pregunta: ¿cuántas artroplastías reversas de hombro estiman se ponen al año en Argentina y en Chile? Es difícil saberlo. Nosotros estamos tratando de desarrollar un registro. En este momento la Sociedad de Hombro está intentando desarrollar un registro de prótesis, y sabemos lo complicado que es eso, pero es uno de nuestros objetivos, ¿no? Aquí Fernando Lozada pregunta: ¿con qué frecuencia en su práctica encuentra pacientes con CLER, con redondo menor infiltrado y retraído severamente? ¿Con qué frecuencia se le hace necesaria una transferencia para corregir ese déficit motor futuro? Saludos desde Venezuela. Yo te diría que expresamente hemos hecho, la tasa sería de alrededor del 7% de pacientes que necesitamos hacer. Tampoco es que andemos por la vida haciendo transferencias de dorsal. Más o menos un 7% es el volumen que hacemos. Pero sí es un cambio sustancial para el resultado final. Bien. Bueno, Fernando, ha sido un placer tenerte. Siempre es bueno, más allá de lo técnico, el punto de vista filosófico. Y a ti y a mí, que nos ha tocado por edad ver cómo irrumpían nuevos diseños que parecían que venían a salvar el mundo y hoy no los usa nadie, nos hace ver las cosas con otra filosofía, ¿no? Así es, así es. ¿Te acuerdas de la cabeza CTA? Exacta, pero sí, seguro. Además soy amigo de Carlos Asmenia, Sí. así que lo viví con una intensidad y un entusiasmo enorme, y parecía una gran solución y tenía una gran lógica el diseño, y así han pasado tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora sirve para salvar la reversa. Claro, es una buena alternativa, exactamente. Todo deja su parte positiva, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, definitivamente. Bien. Pues muchas gracias. Al contrario, Fernando, un placer. Realmente sos amigo de la casa y seguramente tanto vos como Iván vamos a seguir compartiendo cosas con todos ustedes, y
con la sociedad mexicana con la cual tenemos lazos tan profundos. También Michelle, sin lugar a dudas. Claro que así será. Ahora vamos a pasar a un tema un poco más terrenal. No sé cuál será la situación en México, pero la situación de los traumatólogos de Argentina realmente no es fácil. Debemos ser los traumatólogos peor pagos de toda América Latina y creemos que siendo un encuentro de cirujanos de hombro, no es un tema que querramos soslayar. Todo, como nos mostraste, Fernando, es multifactorial y hay distintas variables. Bueno, en nuestra práctica también hay distintas variables y lo invitamos al doctor César Ruiz, que es miembro de la comisión directiva, es cirujano de hombro, pero además trabaja activamente en el tratar de concientizarnos como primer paso a los cirujanos sobre nuestros derechos y sobre la actitud que tenemos que tener. Forma parte de una organización que se llama OTCAVA, que está integrada a la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Y además es un amigo de todos nosotros. César, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes también este otro segundo gusto que me doy. O sea, además de ser fanático del hombro, creo que ahora les voy a explicar algunas cositas así. Les voy a robar 10 minutos nada más. No quiero aburrirlos ni pasarlos a otra cosa, pero me parece que es importante lograr, y he puesto acá una dignificación porque tiene que ver con eso. O sea, indudablemente en la sociedad en la que vivimos hoy, nuestra retribución real está acompañada de una retribución monetaria y que nos pone en un determinado estandarte. Y nosotros de a poco, sea porque nos gusta muchísimo lo que hacemos, por nuestras pasiones, por el sistema, por todo este tipo de cosas, hemos perdido esa dignificación y que se ve reflejada en los consultorios, en la calle, y lo sentimos realmente. Que no tiene nada que ver con nuestro juramento hipocrático ni con nuestra vocación, que sigue estando intacta, pero sí con esta dignificación. Y les voy a contar así en 10 minutos nada más un poquito de qué se trata esto, que cuando uno empieza es un estudiante idealista que viene con un montón de cosas y todo, que quiere estudiar, que quiere la medicina, que por ahí le gusta el deporte, un montón de cosas, y empieza a resignar todo eso con esa idea, pasa después a la residencia, donde te encontrás de repente con la realidad de que te dicen, mira, esto es un laburo para algunas cosas y para otras cosas es una vocación. O sea, si vos tenés que llegar a la residencia y llegaste 5 minutos tarde o 10 minutos tarde o 1 hora tarde porque se te hizo tarde porque te quedaste por lo que pasó, esto es un laburo y te lo dicen y te lo inculcan desde el primer día. Ahora, si vos te tenés que ir en el momento que te estuviste por ir 2 minutos antes dentro de un paciente que tenés que hacer un yeso y te tenés que quedar por ahí 1 hora más o una sutura o lo que sea en tu residencia, te dicen, loco, pero esto es una vocación. O sea, ya nos empiezan a manejar por ciertas cosas que nosotros no sabríamos manejar de entrada o que nos dejamos manejar porque confundimos ciertas cosas y no nos preparan desde la facultad para hacer frente a algunas cosas. O cobrarle a un paciente o tener la dignificación de saber hasta dónde llega lo nuestro y hasta dónde va lo del colega. Después pasás a ser fellow, entonces ya te dicen que, bueno, te estás haciendo la manota, entonces que cobres lo que tenés que cobrar por ahí no es tan importante, lo más importante es que aprendas a operar, y sigue pasando el tiempo y seguimos educando y seguimos teniendo eso, que en realidad lo que nos están haciendo es, en el fondo, laburar por algo que no corresponde a la retribución real de lo que tenemos. Y seguimos fomentando y seguimos nosotros haciendo fellow y seguimos haciendo gente que en realidad están preparadas a medias, que tienen muletas. O sea, para algunas cosas son muy buenos, y para otras cosas realmente tiene una falencia importante. Y nos vamos creando, y estamos creando peones, y no estamos creando patrones, no estamos creando personas con ciertas capacidades, y nosotros mismos lo hacemos porque nos lo enseñaron también, y eso es una realidad. Entonces vamos y hacemos una especialidad, y hacemos la de la OT, hacemos especialidad del miembro superior, de artroscopía, del deporte de hombro, nos llenamos de conocimientos que hacen a nuestra profesión y somos nuestros propios jefes en muchas cosas y nos ponemos y seguimos sin tener una retribución por cada una de estas cosas. Nadie tiene una recompensa económica o social por tener eso, salvo entre nosotros mismos, pero que no nos lleva una retribución real. Y a eso vamos a hacer especialidad hasta en estratosfera y seguimos pensando que en algún momento eso va a tener una repercusión real en nuestros pacientes y nuestras cosas, si bien la tienen, nunca es proporcional al esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, uno hace todas esas cosas y dice, bueno, ahora sí
voy a estar, me voy a sentar y empezás a encontrarte con un montón de otras cosas que hasta ese momento tampoco las habías visto. El paciente que quiere lo mejor y pagarlo gratis, que lo quiere ya, las exigencias que le vende la prepaga, que cómo puede ser que a mí me hacen esperar media hora en la puerta de un consultorio, que me hicieron mala praxis, que no sé qué, que te quieren llamar a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. O sea, un montón de cosas que los pacientes nos ponen y que tienen que ver con esto también. Y las prepagas y las obras sociales, por otro lado, que te prometen que te llenan el consultorio, que te van a hacer famoso, después te pagan a 3 meses, y si no te gusta encima te dicen, mira, hay un montón de gente esperando detrás. Todo este tipo de cosas, la sociedad que te paga en negro, que el Estado lo sabe, que en realidad hay mano de obra calificada, muchísimo menos calificada que nosotros, nuestra profesión mucho más dignificada, en todas las profesiones que miramos alrededor. No hay jubilación, no hay vacaciones, no tenemos nada. Si nos enfermamos, a veces no tenemos ni siquiera, si los que no trabajamos para el Estado, un lugar donde cubrirnos. Y nos empezamos a acostumbrar que viajamos al exterior, pagamos congresos en dólares, nuestras cirugías no alcanzan ni para eso. Yo siempre lo comparo que es como el que tiene, la pobre personalidad de mentalidad restringida que se pone las mejores zapatillas del mundo y después realmente no tiene para pagar el colectivo. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros le damos por sentadas tiene que ver con una mentalidad restringida que venimos teniendo. Que también el otro tema son los colegas, nosotros mismos con otros pacientes, nosotros mismos con nuestros colegas, y si no nosotros con nosotros, que no facturar algunas cosas, que algunos ayudantes los tenemos y no les pagamos lo que corresponde, no nos pagan lo que corresponde, un montón de cosas que hacen a nuestro sistema, que hay personas que tienen que estar agradecidas solamente de estar operando con uno, porque uno cree que socialmente tiene algo que le puede dar, cuando en realidad también debe ir retribuido de algo económico, y es importante que así sea. Y una desconformidad generalizada que tenemos prácticamente todos. Disculpen los mexicanos y la gente de afuera si su realidad es muy distinta, pero nuestra realidad es un poco así. ¿Y qué encontramos nosotros viendo toda esta realidad? Que en el fondo, toda esta realidad compuesta y junta es prácticamente algo que no sabemos manejar, que nos tratamos de buscar entre nosotros, buscamos salidas, a veces salidas no tan santas, buscamos la forma de poder sobrevivir en este sistema. Que en realidad lo que tratamos de hacer nosotros cuando nos juntamos con otras personas, igual que nosotros, que en realidad sacamos tiempo libre a nuestra familia, a nuestro trabajo y todo, en forma de ad honorem realmente, porque pensamos que esta dignificación realmente es importante y realmente nos puede llevar. Encontré otros locos que pensaban como yo, que no se quedaban solo en las quejas que tenemos internas, sino que nos pusimos activos a hacer algo. Con esto, ya gente antes que yo fundó Alcaba y otro tipo de sociedades que van creciendo con una misión propia de lograr las mejores condiciones y siempre apuntado a esta dignificación. Creemos que los intereses que pueden aparecer en persona y que pueden aparecer todo están por lo menos hoy lejísimos de nosotros. Nosotros tenemos, nuestra profesión está totalmente indignificada, o sea, no sé si existe la palabra, pero estamos muy lejos ni siquiera de ser el médico que éramos hace 40 años atrás, en el aspecto, y no hablo ni siquiera del aspecto económico. Hablo del médico que tiene una palabra, que se confía, que se cree, que no se cuestiona, que cree y sabe que es lo mejor para uno. Personas que estaban muchísimo menos calificadas que hoy para nosotros en cuanto a lo que es lo técnico. O sea, yo estoy seguro que 30 o 40 años atrás nadie sabía de hombro lo que cualquiera de esta sesión puede saber de todo este chat. Y en realidad estaba muchísimo más dignificado en el sentido de que no se cuestionaba para nada. Hoy, nosotros con todos estos fundamentos y con todas las cosas le podemos decir a un paciente y nuestro paciente puede tener la habilidad y se siente con el derecho de cuestionarlo de punta a punta, y no porque no lo tenga, sino porque es algo, una moneda común que hace parte de todo. Nosotros socialmente, si algo está mal, o sea, indudablemente el gerente de una empresa gana más que el barrendero, y eso tiene una jerarquización social que nosotros tenemos que aceptarla por estar en esa sociedad, que no es ni bueno ni malo, es así, es una sociedad en la que se valora ese tipo de cosas, y si nosotros estamos cobrando el sueldo de un barrendero, tenemos que saber que socialmente vamos a ser aceptados en ese lugar. Por eso creo que es muy importante ponerse en esta sintonía. Yo esto me toca hoy desde AOCABA, que es la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de la capital, y que estamos en esta perspectiva. Y estamos tratando de empezar cada vez de a poco y cada vez mucho más lento de lo que nosotros realmente quisiéramos, porque esto es muy ingrato en muchos aspectos. Uno trabaja mucho y tiene pocos resultados, y sabe que los resultados son todos a largo plazo, y que hoy por hoy hay muchísimo más por hacer de lo que quisiéramos que hay. Entonces por ahí uno encuentra gente que te dice, mira, falta esto. Y es cierto, yo te puedo decir, mira, es cierto, pero también mirá para atrás, cuando hace 5 o 6 años
estabas totalmente desprotegido y no había nadie que hiciera algo por vos. Falta mucho por hacer, muchísimo, por suerte, porque estamos en esa sintonía. Pero creo que es el único camino en el que estamos haciendo. Inclusive en este momento, las condiciones de trabajo, la paga, nosotros agarramos una lista y prácticamente no hay ninguna condición, o sea, las cantidades de horas que nos irradiamos no las controla nadie, como todas nuestras estadísticas, la cantidad de violencia laboral, las horas de trabajo reales, todo lo que sufrimos en un quirófano desde el punto de vista de llegar a operar y que te digan, che, no está, y vos digas, no está el paciente, bueno, anda, búscatelo, no sé, cosas que realmente en otro momento eran impensadas, que hoy son moneda corriente. Que creo que por el lugar que uno venga, tiene un montón de cosas que hacer. Tenemos en nuestros lugares de trabajo, tenemos actitudes muy importantes, tenemos colegas donde vamos trabajando y vamos hacia ese lugar donde queremos hacerlo. Y en este momento, justamente, además de Adocava, se está gestando que muchos colegas tienen intereses económicos propios de cada lugar. O sea, hay lugares donde prácticamente hay un colega que es el patrón de estancia y a veces ese colega cobra por un montón de otras personas que no deberían hacerlo. En vez de ser la persona que defiende ese lugar, no, esta persona está por encima de todos ellos y muchas veces negocia por los honorarios por otras personas. Y estamos tratando de entender que una cosa es lo académico y otra cosa muy distinto es lo económico. O sea, y entonces, cuando nosotros tratamos de decirle a las personas que cada persona, su convenio laboral es importante y tiene que ver, estamos hablando justamente de esto. En este momento toda la sociedad ortopedia ha dado un paso más y estamos juntándonos para que de a poco juntar todas las voluntades y poder llegar a algunos conflictos. Nosotros hemos llegado a puerto en algunas cosas, lo hemos hecho en lo administrativo con una estructura que tenemos, en lo judicial, un departamento con abogados y todo, porque realmente tenemos que pedir ayuda y saber y prepararnos, como hacemos con todas las cosas, para poder hacerlo bien. Y hemos llegado a varios sanatorios donde hemos tenido resultados, algunos parciales, otros más, otros menos, pero vamos en ese camino. Esta es la comisión y en este momento se está juntando toda la sociedad de ortopedia y está juntando todas las comisiones regionales, como esto que es de capital, de todas partes de la Argentina, y se está gestando algo muy interesante que parte a través de la sociedad de ortopedia y traumatología. Lo único que les puedo pedir es que cada uno desde su lugar sea ya de poner una monedita en cuanto a decir, mira, la verdad, estos tipos están haciendo algo, cuando me toque llegar a mí a hacer lo propio, creo que sería desde ahí hasta pagar una cuota al que le corresponda o apoyar y saber que hay gente que está trabajando de honor por esto, ya es una buena cosa. Disculpen, es mi segunda pasión y disculpen por robarle un poco de tiempo. Un placer. No, gracias a vos, César, y realmente lo que decís es muy importante y es bueno que como sociedad científica también incorporemos este aspecto de la realidad. Yo me acuerdo que mi papá, que tiene 91 años y es traumatólogo, me decía que cuando él era practicante, estaban bajando un paciente de una ambulancia y eran esas camillas que uno ve en las películas de la Segunda Guerra Mundial, sin ruedas, que se sostenían, y él ve que el camillero o el quien conducía la ambulancia se le patina las manijas con las cuales se sostenía la camilla, entonces él agarra la camilla, la toma y va todo el recorrido hasta ingresar a la guardia. Su jefe de guardia lo llama después y lo cita y le dice que él como practicante está cumpliendo el rol de un médico y que sea la última vez que lo ve tocar una camilla. Nosotros hemos sido todos camilleros, asistentes sociales, hasta familiares de los pacientes en el hospital. Y desgraciadamente tal vez nuestra buena fe y nuestro entusiasmo termina siendo mal interpretado o desdibujado y terminamos haciendo cosas que no son reconocidas, que no debiéramos hacer y que no son valoradas, ¿no? Fernando, me gustaría tu posición filosófica sobre esto, vamos a aprovecharte. Mira, yo creo, y le quisiera decir a César que de una manera diferente, pero tenemos esos mismos problemas en México, ¿de acuerdo? La situación en las instituciones de salud oficiales realmente es de un progresivo y violento deterioro de la imagen del médico y del quehacer del médico. Actualmente cualquier administrativo tiene mayor peso y se le defiende y se le atiende mejor que al médico.
pero es muy complejo. Aquí se ha olvidado que la razón de la medicina y la razón de ser en un momento dado de esta práctica es el paciente. El paciente, pero pues el paciente ya no cuenta, que es la razón. Y la segunda ecuación, la segunda parte importante de la ecuación de la salud, pues es quién ayuda a generar la salud. Ese es el médico. ¿De acuerdo? Y pues mal estamos cuando ni el leitmotiv, ni el que procura ese leitmotiv importan para los gestores, para la gente que hace eso. Y en la medicina privada, pues en la medicina privada, ¿qué les cuento, no? La aseguradora define que tu trabajo que te ha llevado, como tú bien lo dijiste, una carrera, lograr alcanzar un grado de capacidad para generar bienestar para el paciente, pues el tipo te dice tranquilamente, un actuario sentado en su oficina, dice que tu trabajo vale 2 pesos, ¿de acuerdo? Si quieres. Y si no, tienes 60 tipos allá afuera que van a entrar a hacerlo, ¿de acuerdo? Si tú te pones delicadito, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es un problema endémico de la medicina. Y no lo hemos sabido defender. ¿Te acuerdas? No sé si te tocó a ti, Daniel, el movimiento que hubo en Estados Unidos por el Medicare. Cuando cuando les pagaban $600 por una artroplastía y de repente se empezaron a juntar los cirujanos y digo, no vamos a pagar, no vamos a operar por menos de $1,800 un artro, que era una bicoca, ¿verdad? Pero no menos de $1,800. Se empezaron a juntar y empezaron a ver, y es la manera como lograron sacar eso. Pero el Medicare, el Medicaid, ¿qué te cuento? Pero el Medicare era para nos los llevaba. Ellos lograron eso. Claro, Fernando, su mentalidad es diferente. Seguro. Te hago una pregunta. ¿Cuánto paga un seguro privado? Suponte el mejor seguro privado. Después te voy a preguntar a vos esa sin dar nombres de empresas. ¿Cuánto paga el mejor seguro privado en dólares en México una consulta a un especialista? ¿En dólares? Sí, para poder comparar. Pues 550, a ver, $100, $1,000 son 20,000 pesos. No nos arruines la noche, ¿eh? Así que, no, pero para los $100 son... No, fíjate que están pagando como lo que están autorizando es 800 pesos mexicanos. Pásalo a dólares. A 22 dólares por 22 pesos por dólar. Sería 800 dividido 22. 40 sí. dólares, ¿no? 40 dólares. Sí, más $40. Eso es lo que estaría. Bien. $40. Y acá, César... Nos arruinó. Si yo te diría que es 10 veces menos, ¿te pondrías contento o no? No llega a 4 dólares. Acá no llega a 4 dólares una consulta hoy. Te diría que el promedio son $2,50. No, César, no me puedo poner contento porque vestimos la misma camiseta. Con una rayada y la otra verde, pero la camiseta al fin y al cabo es del mismo equipo, ¿de acuerdo? Seguro. Nada más, ¿de acuerdo? Y te digo más, te lo pagan de promedio a 2 meses y medio a 3. De promedio. Algunos te lo pagan a los 4 meses. Igualito. No, probablemente estemos un poquito mejor, pero yo te voy a decir, yo tengo 3 cirugías, 3 reconstrucciones glenoideas postraumáticas, por imposición, post-iatrogénicas, por imposición de médico. ¿Sí? Un médico privilegiado por el director de una compañía de estas, ¿sí? que era un buen cirujano de otra articulación, pero no de la que nos ocupa, y se le hizo fácil operar. Yo hice toda la reconstrucción de la idea, toda la reconstrucción del número proximal, y me pagaron esto. Me dijo que me iban a pagar hace 5 años de eso. Bueno, eso estamos todos acostumbrados en Argentina. Yo creo que no hay un solo médico que no haya trabajado en una clínica que te va trazando el sueldo, te va trazando los honorarios, mejor dicho, te va trazando los honorarios,
y de golpe tenés un año adentro y te dicen, chau, si querés seguir trabajando, empezá de cero de vuelta. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, de alguna manera, ¿no? Esa estafa a la que somos sometidos. Pero bueno. Sí, por eso le decía a César que no estábamos tan diferentes, ¿no? Porque no puede ser Consuelo y te digo, se los digo honestamente, no puede ser Consuelo que porque a ustedes les pagan $4 y yo estoy feliz porque me paguen $40, cuando sé que su trabajo y mi trabajo vale mucho más que lo que nos pagan. El problema no es lo que te paguen, el problema es que no nos pagan lo que vale el trabajo. Bien, bueno, es un tema para seguir hablando. Prefiero que cumplamos nuestro sueño, Fernando, de hacer el webinar sobre cómo hacer un asado, y eso lo vamos a hacer, porque va a ser mucho más feliz que esto. Sí, pero, seguramente sí. Un primer paso, y yo reconozco mucho el esfuerzo que está haciendo gente como César, es hacer un diagnóstico, y a veces de estas cosas no se hablaba porque como que quedaba mal, estaba fuera de lugar, pero no solo somos científicos, también pagamos impuestos, tenemos familias, y eso también hay que considerarlo y vale. Yo quiero agradecerte, Fernando, agradecerle a Iván también la presencia. Es una pena que no lo hayamos incorporado, pero la próxima ya lo vamos a tener con nosotros. Agradecerle a todos los que participaron de todo el país. Y vamos a seguir en contacto. Es muy buena esta posibilidad que tenemos de intercambiar experiencias y de poder hablar sobre distintos temas. Así que, claro, cuenta conmigo. Gracias. Bien, un abrazo muy grande, esperemos que todo esté bien por allá y adelante y estaremos en contacto. Gracias por la invitación, nos vemos. Gracias, Dani. Bye. Un placer. Gracias.